Hola doctora, bienvenida a otro programa más de Por la Familia, donde estamos dando herramientas para luchar, defender nuestra familia y volverle ese pedacito de cielo que Dios soñó cuando nos dio esta bendición. Estamos en un tema interesante, un tema importante, un tema sensible. Así que adelante, doctora, para que sigamos nutriéndonos acerca de los trastornos. Gracias, Manuel, joven aún. Gracias, muy buenas y saludo a nuestros amigos y amigas bunkerianos por estar una vez más con nosotros en este búnker divino y también por la familia. Es cierto, estamos hablando de esos temas que nos tocan porque lamentablemente a mí me tocan. Me han tocado y me tocan, o sea, son temas que traen mucha sensibilidad a la familia porque hemos vivido, muchos están viviendo y otros si no se preparan lo van a vivir. Entonces, esos temas son importantes y por eso hemos decidido tocarlos, porque sí pueden ayudar a que nuestra salud mental, a que nuestra vida, a que nuestras familias vivan un poco más sanas, de acuerdo al ideal de Dios. A que seamos una familia, que tengamos hogares felices, sanos y que podamos vivir ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Es el ideal y por eso estamos hablando de la realidad que puede llevarnos al ideal. Así que aquí estamos de nuevo. En esa última intervención estuvimos hablando acerca de los factores ambientales. Y en esos factores ambientales hablamos de factores emocionales, hablamos de factores que tenía que ver cuando hay una pérdida que no fue trabajada en edades tempranas. Hablamos también de esos factores que vienen por acoso. Hablamos de ese modelaje que debemos tener los padres desde esas edades tempranas. Y dijimos algo muy importante, que hoy por demás, que los chicos, las chicas aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Y es por ello que lo traemos, para que veamos cómo podemos ir ayudando a nuestros hijos. Y el último punto que tocamos en esos factores ambientales, muy, muy importante y muy de esta época, fue el acoso escolar o bullying. Y mencionábamos ahí cómo marca a nuestros hijos y todo el daño que le hace. Y cómo nosotros los padres necesitamos dedicar tiempo para escucharle, para escudriñarlo, para ver qué están pensando, escuchar cuando nos necesitan, observar su conducta y hacer todo lo que tengamos que hacer como padres para que nuestros hijos puedan seguir creciendo sanos. Ayudar a mejorar su autoestima para que ellos sigan creciendo empoderados. Y hablábamos también de que al administrar la disciplina tengamos cuidado que no la confundamos con abuso o castigo, que no es lo mismo ni es igual. Y que en el hogar las palabras que le decimos a los niños lo marcan, los nombretes, los epítetos,
los apodos a veces que son no apodos sanos y bonitos, sino apodos que llevan a otros a hacerle bullying, los salen del hogar. Que tengamos cuidado en eso. Y ahí entonces pasamos a darle un ejemplo de por qué estamos señalando esos factores ambientales de lo que está pasando. Últimamente se han estado dando muchos casos de tragedia, de crímenes masivos, especialmente en Estados Unidos, de jóvenes en la transición entre adolescentes y jóvenes adultos. Y voy a mencionar dos de ellos. El primero es este caso de ese joven adulto en la escuela de Uvalde en Texas. Eso ha sido mundial, porque ha sido una catástrofe tan inusual, tan triste, tan dolorosa, tan horrenda, que yo creo que no hay un ser humano que la haya visto, que haya vivido, aunque no tenga hijos, aunque eso no sean sus hijos, que no le haya causado dolor y le haya movido algo para ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Pero le tengo noticia. Ese joven que ocasionó esa masacre tuvo a los 10 años en esa escuela de Uvalde. Y una de las cosas que señalan los padres, que no es justificación para que hiciera lo que hizo ya en una etapa, 12 años después, que tenía capacidad para haber madurado, haber recibido ayuda, terapia, para no perpetuar ese abuso que le hicieron hasta donde lo llevó. Que en esa misma escuela, en ese mismo salón de cuarto B, él estuvo a los 10 años y fue víctima de bullying de muchos compañeros. ¿Se da usted cuenta? ¿Acaso no supieron eso sus padres? ¿Acaso no pudieron hacer algo para que ese chico sanara a temprana edad, sin llegar a la adolescencia y desarrollar un trastorno de salud mental hasta llegar a cometer una masacre de esa índole con 19 niños y 2 profesoras? ¿Entiende lo que decimos? ¿Fue escuchado ese muchacho? No lo sé. No sé si fue escuchado o si fue sanado a tiempo. Y voy a otra. Revisemos las redes sociales de nuestros hijos. Revisemos qué postean. Aún sean adolescentes. Usted tiene el derecho. Si son adolescentes, son menores. Y a usted le atañe todo el derecho y la autoridad de vigilar y observar las redes sociales de sus hijos menores de edad. Porque todavía no son responsables de lo que ellos hacen. Son los padres. Observe que ellos postean. Porque una de las cosas que se está diciendo es que este joven, y se presentaron imágenes donde él aparecía con rifle, disparando con armas potentes y dibujando muchos muertos en el suelo.
Y todo eso aparecía en su blog. Y simulando una masacre con mucha gente y sangre y todo eso, y niños. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué estamos observando? Todos somos responsables de vigilar, de cuidar y de avisar si vemos algo así. Llamar a quien haya que llamar. Estoy observando esto en la plataforma de un adolescente. Y esa persona responsable, capaz, puede ir donde los padres, hablar con ellos y ver qué está pasando con su hijo o su hija en su mente que está posteando todo eso. Entonces tenemos que ver desde temprano, desde las edades tempranas de nuestros hijos, que muchos ya a los 10, ¿qué digo los 10? Los 8, los 7, tienen iPhone, tienen el último que salió, tienen cualquier tipo de equipo avanzado, pero no solo eso, ellos solo tienen amigos con quienes hablan, juegan, y que a veces los padres no sabemos quiénes son esos amigos, o porque estamos muy atrasados en lo que tiene que ver con la tecnología, o porque no revisamos. Y todavía estamos un poquito más allá. Hay que revisar las habitaciones y la mochila de nuestros hijos. Las libretas, ver qué dibujan, qué cargan. Pero desde temprano debemos ir revisando qué muñequitos ven y qué le compramos como juego de videojuego. Porque a veces son juegos donde están simulando masacre y el niño va viendo. Tuvimos un caso en Dominicana mismo, del que mató a su hermanito, y cuando le preguntaron por qué tú lo hiciste, porque en el videojuego el que está jugando mata a su hermano. Aquí tenemos casos. En Estados Unidos ni se diga, si yo te voy a dar las estadísticas de todo lo que se está viendo allá. Las últimas, que fue en la noticia de la semana pasada, las noticias internacionales, que la cogí. Entonces, hay que ser vigilantes. Vigilantes. Es algo que quizá un granito que podemos nosotros hacer, pero eso nos ayuda a preservar la salud mental de nuestros hijos en crecimiento. ¿Por qué? La mayor parte de los trastornos de la adolescencia se pueden incubar en la infancia, en la segunda infancia, en la niñez, y se desarrollan en la adolescencia. Ahí es donde encuentran su apogeo, en la adolescencia. La mayoría son instaurados en la adolescencia, pero vienen ya con una base desde temprano, donde se va acumulando situaciones de las que hemos mencionado, que ya el niño o la niña irrumpe con el equilibrio de su salud mental en la adolescencia. Eso puede pasar. Doctora, usted sabe que ahora se vende la idea, por eso estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero se vende la idea de la independencia y del respeto y de que los padres invadirían todo eso, como que el muchacho es responsable, y peor aún, como que el muchacho sabe lo que le conviene. Y lo que se estila ahora es que no, que tienen su independencia, que hacen lo que quieren y uno tiene que como mantenerse como al mar. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Nosotros tenemos que ser intencionales, porque muchas cosas de esas se pudieran evitar si los padres hicieran su labor como padres. El muchacho
hasta que no tiene su mayoría de edad, está bajo su responsabilidad. Entonces, si es bajo su responsabilidad, es en todo. No es lo que el muchacho quiere, no es lo que parezca cómodo, sino es en todo, porque usted le va a dar cuenta a Dios de ese muchacho. Y si usted lo suelta antes de tiempo, también está siendo irresponsable usted como padre. ¿Sabes qué? Ahora que te escucho decir eso tan real, me trae a la mente la mayoría de esos casos que han sucedido. Los padres se han mantenido al margen. No porque él vivía solo, él se independizó, pero ¿y en la casa cómo vivió? Vivían al margen también. ¿Tú entiendes por dónde va la situación? De esos factores ambientales que estuvimos tratando y del acoso y de todo eso, que pasamos a mencionar ese caso por el acoso, yo saqué unos datos que lo voy a leer textualmente de una noticia que salió la semana pasada en las noticias internacionales sobre los datos de violencia ahora en Estados Unidos. 11 tiroteos masivos del 1 al 5 de julio. Cuando salió esa noticia, el último fue el 4 de julio, el día de la independencia, o Independence Day. Ese joven de 21 años, después que perpetrara esa masacre ahí, si no lo agarraban a tiempo, ya él tenía planificada la próxima en otro estado. Eso fue en Highland Park. Pero ya había otro, cogieron 2 que son adultos, en otro estado, que alguien se alertó y llamó a la policía y ya ellos tenían todo montado donde iban a perpetuar la siguiente masacre. O sea, te estoy diciendo que iban a haber 3 en un día y todo eso era el día de la independencia. Pero te digo más, 11 tiroteos masivos del 1 al 5 de julio. 5 días. 11. Y en ellos un saldo de varios muertos y heridos que ni se cuente. El lunes 4 de julio era el día 85 del año. Y ya el país, en el día 185 del año, 185 del año, había vivido 309 tiroteos masivos. Eso daba un promedio de 11 tiroteos por semana. ¿Tú entiendes? Mientras se estaba lamentando en la escena viva ese 4 de julio de ese joven que se trepó al techo, el Crino tercero, que mató ahí mismo a 6 y después murió otro en el hospital, hirió a 30 y pico. Mientras está esa escena ahí en vivo, aparece un Twitter de la Asociación Americana del Rifle. Oye lo que decía: gracias a todos los ciudadanos
todos los ciudadanos americanos armados, que por ellos estamos celebrando el Día de la Independencia. Mientras está en el crisol vivo de esa escena, donde hay personas dolidas, llorando, muchos asustados, que corrieron, marcados, niños que estuvieron ahí con sus padres en una actividad sana. Y hay un grupo que está dando gracias porque ellos son los creadores de esos rifles y se están vendiendo como pólvora y causando esas masacres. ¿Entiendes tú el malestar que se está viviendo en la sociedad? ¿Entiendes tú cuántas situaciones de salud mental? ¿Cuántas personas enfermas? Pues tenemos que velar por nuestra familia para que no lancemos personas enfermas a la calle, para que crezcan con una mejor salud mental, diciéndole las cosas como son, ayudándoles a crecer para que crezcan sanos. Pasamos ahora a los factores genéticos. Es el tercero de los 4 factores que habíamos señalado que pueden ser que generan o que pueden contribuir a un trastorno de salud mental, que comienzan, o sea, hacen su aparición vívida en la adolescencia o la edad adultez temprana, pero que vienen ya arrastrando desde la infancia y la niñez, siendo marcados por muchas de esas situaciones que lo llevan a desarrollar ese trastorno de salud mental. Vamos a hablar entonces de los factores genéticos. En esos factores genéticos se toma en cuenta la epigenética. ¿La dije bien? Es una palabra que tiene que ver con el ácido desoxirribonucleico, que por eso se dice ADN, porque muchas personas dicen que no pueden decir ese nombre largo y complicado. Decimos ADN. El doctor Steyler es un reputable médico que él trabaja con el genoma humano. Entonces, en esos factores genéticos habla de la causa de enfermedades o la epigenética. Según el instituto se llama Instituto Nacional de Salud Mental, aproximadamente, oye bien, el 25% de los adultos estadounidenses de 18 años y más, 25%. Oye, de 18 años y más. El 13% de los niños estadounidenses de 8 a 15 años reciben un diagnóstico de trastorno mental todos los años. Todos los años. ¿Viste la incidencia tan alta de trastornos de salud mental en la población general? Porque esos son los datos de Estados Unidos. Pero ¿qué decimos en nuestras sociedades latinas?
hispanohablante. Quizás no lo tenemos tan contabilizado como allá, que cada vez lo van poniendo en las estadísticas. Pero no es porque no suceden. No es porque no están. Están. Porque si tú haces una encuesta en nuestro país, tú te das cuenta cuántos casos de salud mental, cuántas masacres, como le llaman cuando es de 3 o más cadáveres en una escena de crimen, se llaman masacres. Y tú me preguntas cuántas masacres van ya en lo que va de año aquí en el país. Van 9. Y estamos apenas en julio comenzando, porque ni siquiera estamos a mediados de julio. Eso te quiere decir que en esas 9, todas tienen más de 3 o más muertes ahí en la escena. Y los heridos, pues, van al hospital, algunos después fallecen, otros pueden sobrevivir, pero en el instante, 3 o más. ¿Qué te dice eso? Que esto es a todos los niveles. Pero tú coges a Europa, Reino Unido, y tú encuentras lo mismo. ¿Entiendes? Tú encuentras lo mismo. Guerra, masacres, muertes. Mira ese caso ayer del ex ministro de Japón. Un ex primer ministro. En vivo. ¿Cuántos niños vieron eso? ¿Cuántas personas fueron marcadas con eso? Y entonces eso se sigue pasando y pasando, y se sigue mirando y mirando. Y tú puedes notarlo, que cuando hay un caso de eso, de una masacre, ¿sabe por qué? Porque copian los que ya lo han ideado en su mente, que están enfermos también, con un trastorno de salud mental. Van y lo realizan. Y por eso tú ves que cuando pasa un caso tan espeluznante, a lo poco pasa otro. Y tú dices, es que hay un imitador. Es alguien que ya lo tenía pensado y vio la manera como llevarlo a cabo. Sencillamente. Y entonces nuestras noticias que dan esos casos los repiten y los repiten y los repiten, y con las escenas vivas. Y cada vez que repiten eso, más personas son marcadas, porque más personas pueden estarlo viendo. ¿Entiendes? Y como decíamos una vez, que decías tú, no hay filtro. Las noticias pasan a cualquier hora. Como Radio Guarachita, no tienen hora fija para ser pasadas. Y no hay filtro. Pues nuestros chicos, chicas, infantes, están expuestos a todas esas escenas. Es por ello que tenemos que hablar con ellos. Es por ello que tenemos que escucharles. Es por ello que tenemos que saber qué están pensando. Y no mantenerlos al margen, porque ya cumplieron 17 o 16 y tienen derechos. No, mientras esté bajo su techo, usted es responsable de lo que él tiene, de lo que ella tiene, de lo que hace, de todo. Usted es responsable. ¿Por qué? Porque las cosas no se dejan para luego, porque luego puede ser tarde.
Hay que hacerlo en el momento. Hay que tomar carta en el asunto. Y eso es lo que va a hacer que tengamos una sociedad más sana. En esto de los factores genéticos que tienen que ver con un trastorno de salud mental, entre los más comunes se encuentra la depresión. Ya estuvimos hablando en otras intervenciones pasadas acerca de la depresión, de cómo afecta, de los síntomas y del manejo, de cómo poder a tiempo buscar ayuda, conocer los síntomas para saber si está o no cursando una depresión, cómo se establece el diagnóstico, hablamos de eso. Luego están los trastornos de hiperactividad o déficit de atención, porque muchas veces puede venir hiperactividad, pero es raro que no haya un déficit de atención cuando hay hiperactividad, porque casi siempre andan de la mano. De la hiperactividad, como no hemos hablado de ella con déficit de atención, sería un tema que tendríamos que trabajar aparte, porque muchos de nuestros niños y niñas son diagnosticados con un trastorno de hiperactividad solo por ser normales. Y algunos no tan niños. De una vez lo encasillan, lo diagnostican, lo enmarcan, le dicen, no, ese es hiperactivo. Y a veces hasta te lo medican, diciendo que es hiperactivo, porque está actuando como niño o niña normal, en su etapa, ¿verdad? En la etapa que esté. Pues por eso sería un tema que tendríamos que trabajar aparte. También para cerrar esta parte, voy a mencionar otros de esos trastornos que pueden incidir en nuestra salud mental y que aparecen como trastorno de salud mental. Están los trastornos del espectro autismo o autista, que son heredados por esa genética que mencionamos, o la epigenética. Y están también trastornos de consumo de sustancias. ¿Cómo? Usted va a decir, bueno, esos trastornos podemos heredarlos si tuvimos padres que eran consumidores. Los heredamos. Además, si tenemos un ambiente ya per se donde nacemos, es como si lo hubiéramos heredado. Nos va llevando a ser también usuarios de esa sustancia. Y también tenemos el trastorno esquizofrénico, que es muy común en la población, y ese sí lo vamos a trabajar dentro de la cadena de trastornos de salud mental que estamos trabajando, porque aunque no cae en los 10 trastornos de personalidad, sí es un trastorno de salud mental que llega a la severidad que hay mucho en nuestra población y que hay que trabajarlo como un tema aparte. Y otro más que también lo tenemos que trabajar como un tema aparte es el trastorno bipolar, que muchas personas de jóvenes dicen, no, este es bipolar, esta es bipolar. No, eso es un trastorno de salud mental y vamos a trabajarlo aparte para desmistizarlo y dejar claro, para que la gente no siga encasillándola en una condición de salud mental que no la tenga. ¿Okay? Yo tengo un compañero de trabajo que dice así, es que yo soy bipolar, déjame solo. Imagínate, él mismo se tiene etiquetado, pero tú le preguntas, ¿te diagnosticaron? ¿Y qué te va a decir? No, yo nunca fui un psiquiatra o un psicólogo para que me hicieran una evaluación y me diagnosticara, te va a decir eso. Entonces, ya para cerrar, eso, lo que tiene que ver con enfermedades que vienen,
Otras son la diabetes tipo 2, porque hay una diabetes tipo 1 y hay una tipo 2. La tipo 2 sí viene como herencia por la genética. La obesidad, que aunque usted dirá, ¿la obesidad se hereda? Sí, la obesidad tiene un gen que puede ser heredada. Ahora, también el ambiente que sea diferente puede modificarla y no desarrollar ese gen que tiene como predisposición. ¿Ven la diferencia? Y el asma, entre otras, esas son las 3 enfermedades principales y los otros trastornos de salud mental que vienen por la genética. ¿Ok? Entonces, mis amigos y amigas bunkerianos, esta parte la tenemos que dejar ahí porque se está extendiendo demasiado y el tiempo lo tenemos que dividir, o Manuelito me ala las orejas. Es importante que usted no se sienta cargado o cargada con tanta información. No, es para que usted vea dónde puede entrar y hacer algo y pueda ayudar a sus hijos e hijas desde temprana edad para que crezcan sanas. Es lo que estamos buscando, que crezcan con una mente sana y que al llegar a esa etapa de vulnerabilidad, como es la adolescencia, pueda ser una persona, entrar a la adultez equilibrada. ¿Recuerdan de ese desequilibrio que hablamos en la intervención pasada? Pues lo opuesto es equilibrada, que pueda entrar siendo una persona equilibrada, porque nada de eso que mencionamos, que pudo haberle afectado en la niñez, le afectó porque usted anduvo a tiempo. Ahí está la gran diferencia. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Nos da un privilegio grande entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos. Esperamos que el Señor les guarde, le bendiga, le proteja y que le ayude a seguir creando una familia sana. Busque ayuda, busque los recursos que necesite, lea, busque terapia si es necesario, pero haga todo lo que esté a su alcance y lo que no esté, consulte y hable con Dios. Y cada día pídale sabiduría para poder llevar a sus hijos esa salud mental por precepto y por ejemplo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un cariñoso abrazo. Manuelito, nos vemos. Gracias y perdona tu tiempo. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego.